Muy buenos días, hermanos, a quienes se están conectando en esta mañana. Les enviamos un fuerte abrazo. Queremos recordarles que hoy estamos llegando al día 21 en esta iniciativa de los 40 días de oración. El tema que corresponde para hoy trae como título: En Jesús hay descanso. En Jesús hay descanso. Y nos sentimos felices que ustedes estén con nosotros, que se estén conectando, que día a día se conecten con nosotros. Eso nos alegra, nos pone felices, nos hace sentir que hacemos parte de esta familia. También queremos pues saludar a aquellas personas que se conectarán más adelante, que mirarán seguramente este, este tema en algunos momentos más adelante. El tema que, como ya mencionamos, traemos hoy está basado en un texto muy conocido para nosotros. Yo diría que es uno de los textos más famosos de la Biblia, uno de los textos más hermosos también de la Biblia, y que aparece en San Mateo capítulo 11, versículo 28. San Mateo capítulo 11, versículo 28 dice de la siguiente manera: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Saben, queridos hermanos y amigos, que vivimos en una sociedad y en un siglo donde los seres humanos están cansados o estamos cansados, porque quisiéramos incluirnos ahí. El ser humano de hoy día es un ser humano cansado. Muchas personas viven pensando que tienen una vida miserable, que tienen una vida triste. Se acuestan y se despiertan cansados por todo, absolutamente todo lo que están atravesando en su vida. Aunque habitualmente o seguramente el cansancio que muchos seres humanos tienen, pues no es necesariamente un cansancio físico que sea producto del trabajo. Sin embargo, el cansancio que hay en el corazón de los seres humanos de hoy día es más un cansancio emocional. Entonces, el ser humano está cansado, y es esa la razón por la cual Jesús hace esta invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y es que, hermanos, de verdad necesitamos descanso en medio del estrés, en medio del ajetreo diario, en medio de los momentos difíciles que pasamos. La enfermedad del siglo XXI es el estrés. Es el estrés, y si no se controla debidamente, pues ese estrés puede llevarnos a situaciones más complicadas, como esa tristeza que de repente aparece y que no se sabe por qué está en la vida del ser humano. Hay muchas personas hoy día que se sienten tristes y no saben por qué, no saben cuál es la razón, y ese tipo de tristezas pues finalmente nos llevan a la depresión, que es mucho más complicado. Así que si no cuidamos el estrés que nosotros estamos manejando en este momento, casi que seguramente no vamos a poder controlar las consecuencias de ese estrés. Pero recordemos, el Señor nos está diciendo en esta ocasión: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Seguramente si estuviéramos en una reunión física, presencial, perdón, en una reunión presencial, preguntaríamos: ¿cuántos de los que estamos aquí sentimos por allá en nuestro corazón que estamos cansados, cansados de tanta cosa, cansados de, bueno, de todo lo que tenemos que vivir emocionalmente, cansados? Y seguramente muchos de ustedes levantarían su mano para expresar su cansancio de Dios. Bueno, pues en medio de toda la agitación que caracteriza nuestro mundo, pues aparece Dios ofreciéndote descanso. Y y lo que Dios te ofrece no es apenas un reposo físico. Lo que Jesús te ofrece es más que eso. Lo que Jesús te está diciendo es: yo te ofrezco sosiego, te ofrezco tranquilidad, paz, descanso para el ser humano entero, para tu cuerpo, para tu mente y para tu corazón también. Alguien se preguntará: bueno, aún así, ¿descanso de qué? ¿Descanso de qué? La mayoría de los problemas que el ser humano tiene su origen también en su carácter, en su manera de ser. Y en el momento en que el pecado entró en el mundo, la semejanza que teníamos con Adán y con Eva
o mejor, esa semejanza que Adán y Eva tenían con Dios se deformó como resultado de de los pecados que ellos cometieron, el pecado que ellos cometieron nuestros primeros padres, se escondieron del Creador. El miedo se apoderó de su corazón. Y cuando el Señor los confrontó con su realidad, se acusaron entre sí. Adán acusó a Eva, Eva acusó a la serpiente, empezaron a justificarse, se acusaron entre sí en medio de ese miedo que se apoderó del corazón de ellos, pues ese amor que los había unido en el momento en que Dios los había creado, se esfumó, desapareció y empezaron a acusarse. Y si el problema que muchos de nosotros tenemos, por el cual sufrimos, por el cual estamos cansados, pues tiene que ver con mi carácter, entonces la pregunta debería ser, ¿y qué hago con mi carácter entonces? ¿Qué hago con mi manera de ser? Si mi manera de ser me trae sufrimiento, si mi manera de ser en vez de darme descanso, como que me trae agobio, como que me hace sentir con una carga pesado, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Quiero compartir con ustedes del libro Recibiréis Poder, página 50. Dice, no hay una sola persona en este mundo que no sea víctima del descontrol. Todos tenemos algo que lamentar. Recuerda que el carácter humano deformado por el pecado es depravado y terriblemente diferente del que tuvo el primer hombre cuando salió de las manos del Creador. Entonces hay una gran realidad, hermanos, si es que usted y yo lamentablemente tenemos que vivir las consecuencias del pecado. Y eso hizo que nuestro carácter, como dice allí, sea depravado. Y la palabra depravado, perdón, puede parecer muy dura. En realidad significa corrupto, que a su vez equivale a dañado, perverso, torcido. En otras palabras, los seres humanos, al separarnos del Creador, nos fuimos deteriorando lentamente y acabamos siendo corruptos, depravados, separados de Dios, con un carácter defectuoso, con un carácter que no tiene una tendencia hacia el bien, con un carácter que tiene tendencia hacia las cosas malas. Y esto solamente para que usted y yo tratemos de entender cuál es la razón por la cual necesitamos descanso, ese descanso que Dios nos está ofreciendo. Sí, porque estamos cansados, pero no solamente estamos cansados de todo lo que tenemos que vivir, de las cosas externas que afectan nuestra vida, sino que estamos cansados porque en nosotros mismos hay un carácter defectuoso, depravado, dañado, alejado de Dios. El pecado produjo una separación entre nosotros y Dios, y eso poco a poco ha hecho que nosotros estemos cansados. Todos somos conscientes de esa situación tan triste que como seres humanos vivimos. A veces lo negamos, pero en el silencio de la noche tenemos que aceptar que aunque el disfraz que llevamos como seres humanos puede servir para mostrar una buena imagen externa, pero nuestra realidad interna es mucho más grotesca de lo que nosotros imaginamos. Nuestra realidad en el fondo del corazón. Cansados de querer cambiar y no poder cambiar. Cansados de que muchas cosas que hay presentes en nuestra vida desaparezcan, pero nada que desaparecen. Entonces la invitación de Jesús es que vayamos a Él para que Él sea quien nos cambie. Porque intentar producir un cambio por nuestra propia cuenta puede conducirnos a situaciones espirituales peores. Fingir que somos maravillosos hijos de Dios cuando en realidad estamos llevando una vida de tristeza, de dolor, o a veces una vida doble, teniendo una cara entre semana, una cara cuando vamos a la iglesia, una cara cuando nos encontramos con nuestros amigos, pero en el fondo del corazón estar sufriendo esa vida que vivimos a solas, que no mostramos a la sociedad y que no mostramos a la iglesia. Eso, mis hermanos, produce cansancio, cansancio. Hay muchas personas, muchas que hoy día consideran que la solución a todos los conflictos de su vida, tanto dolor que están llevando, a tanto cansancio que están llevando, es la muerte. Muchas personas hoy día ven la muerte como una solución a sus problemas, a sus dificultades, a sus crisis, a su cansancio, a esos fracasos constantes, no solamente en su vida
cotidiana, sino en su vida sentimental, en su vida emocional, en su vida espiritual. ¿Saben ustedes que el apóstol Pablo en algún momento de su experiencia como cristiano también pensó en dejar de existir como una posible solución al problema del pecado? Él quería ser bueno, pero no podía. El apóstol Pablo deseaba ser bueno, deseaba andar en los caminos de Dios, deseaba cumplir la voluntad de Dios y sin embargo él descubría que dentro de él habitaba un monstruo que lo arrastraba hacia el mal. Y él en un momento de desesperación dice, pero parece que dentro de mí hubiesen dos. Él decía allá en Romanos capítulo 7, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí, decía él. Desesperación, cansancio. Y esa lucha del apóstol Pablo lo llevaba, esa lucha tan grande que él estaba enfrentando, pues lo llevó a expresar un grito de desesperación. Miserable hombre de mí, dijo él, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que llevo? En alguna ocasión, escribiendo a los corintios acerca de sus inclinaciones, de sus luchas, de sus dificultades, en 2 Corintios 1:8, él dijo, pues fuimos abrumados en gran manera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Entonces, hermanos, cuando vivimos situaciones similares a esta situación que el apóstol Pablo vivía, que muchos a través de la historia viven, que muchos hoy día vivimos, pues sí que cae bien esa invitación que Jesús tiene para nosotros. Sí que cae bien esa invitación. Si nos preguntamos, bueno, ¿descansar de qué? Descansar de que el Señor nos está invitando y nos está diciendo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los voy a descansar. Yo los voy a hacer descansar, los haré descansar. Entonces, con esto en mente, mis hermanos, quiero compartir con ustedes parte del escrito que hay en el material de esta mañana, que dice así. Hace casi 2000 años atrás, el Señor recibió en su inmensa sabiduría, percibió, perdón, en su inmensa sabiduría, que este tipo de situaciones que los seres humanos vivimos serían una realidad para el ser humano del siglo XXI. Por eso Él sigue ofreciendo la solución para todos aquellos que se sienten fatigados y cargados por tantas cosas, pero más aún ofrece descanso para el alma que se encuentra abatida en el pecado. La única salida está en reconocer que solo Él puede resolver y llevar cualquier carga, por muy pesada que sea. Él sanó al enfermo, al ciego hizo ver, al sordo hizo oír, al paralítico lo levantó, al leproso lo limpió y a los espíritus inmundos expulsó para traer libertad y paz. Él sanó toda enfermedad y toda dolencia entre los del pueblo. Y sus curaciones incluían a personas con enfermedades emocionales, mentales o espirituales. Él les daba descanso a todos. Saben, hermanos, que al leer esto, sí que trae tranquilidad a nuestro corazón, porque en verdad, cuando uno mira el ministerio de Cristo Jesús, nosotros vemos que Él se interesó por todas aquellas personas que pasaban momentos de dificultad, que Dios se interesó por todo tipo de dificultad que había, no solamente las enfermedades de orden físico. Y por eso en la descripción que acabamos de compartir, pues vemos cómo Dios, su preocupación era el bienestar del ser humano. Él no podía llegar a un pueblo, llegar a una aldea y enterarse que habían personas enfermas y sencillamente ser indiferente al dolor humano, avanzar y dejar que las personas siguiesen enfermas. Es más, conocemos por el espíritu de profecía, por el texto bíblico, que habían aldeas donde cuando Jesús pasaba ya no se escuchaba ningún quejido de dolor. Todos los enfermos eran sanos, absolutamente todos eran sanos, porque Jesús se compadecía del ser humano. Pero no solamente eso, sino que vemos que a muchas personas, aunque Jesús no los sanó físicamente, Jesús los sanó espiritualmente.
Jesús respondió a las necesidades de su corazón. Jesús sanó sus emociones. Muchas de las personas que eran sanas físicamente también eran sanas emocionalmente, porque a causa de su enfermedad, ellos llevaban mucho dolor en su corazón, llevaban mucha intranquilidad en su corazón. Seguramente muchos de ellos lloraban y lloraban, estaban deprimidos, abrumados, angustiados, con incertidumbre hacia el futuro. Y cuando Jesús llegaba a la vida de ellos y tocaba la vida de una persona enferma, pues no solamente era sanada la persona enferma, eran sanados sus padres, eran sanados sus hijos, su familia. Llega a mi memoria aquella ocasión en que un padre abrumado por la circunstancia que estaba viviendo su hijo, veía el dolor de su hijo, la desesperación de su hijo, pero él como padre estaba enfermo. Tanto que salió, gastó todo su dinero yendo a médicos y como los médicos no pudieron hacer nada, fue a los discípulos de Jesús y los discípulos de Jesús tampoco pudieron hacer nada. Así que casi que perdiendo la esperanza y abrumado, estresado, vino delante de Jesús para decirle, Señor, tus discípulos no pudieron hacer nada, pero todo el mundo me dice que tú sí puedes hacer algo por mí, que tú puedes darme descanso a mí, a mi esposa, a mi hijo que está sufriendo, que está en medio del dolor. Y la pregunta de Jesús fue, ¿y tú crees que yo puedo hacerlo? Y aquel hombre había sido tan decepcionado tantas veces, tanto dolor había en su corazón por tantos intentos fallidos, que este hombre le dice, Señor, no creo. Pero ayúdame en mi incredulidad. Y ustedes conocen la historia. Jesús sanó al muchacho en ese mismo instante y después de que el muchacho estaba sano, ahora le dice al mismo muchacho, mira, la fe de tu padre te ha sanado, te ha salvado. ¿Recuerdan ustedes también a Jairo? ¿Ustedes se quieren imaginar conmigo la desesperación de este padre al ver que su hija está enferma, que no hay solución, que podía tener todo el dinero del mundo porque era un hombre rico, acomodado, líder del pueblo, que podía ser el principal en todo el pueblo, pero que eso no servía para que su hija no se enfermara o para que su hija no sufriera? Ustedes se imaginan la desesperación de Jairo cuando su empleado, cuando su siervo viene para decirle, ya no molestes más al maestro porque tu hija falleció. Yo me imagino, hermanos, la desesperación, el cansancio. Así que a veces el cansancio que como seres humanos vivimos no necesariamente tiene que ver con que nosotros particularmente estemos viviendo alguna situación. A veces es una situación de nuestros hijos, a veces es una situación de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestra familia, de nuestros seres queridos. Y eso nos agobia, eso cansa, eso nos carga. Y cada día una carga más, un poquito más, un granito más, una gotica de agua más y a veces, hermanos, sentimos que no damos más. Pues en esta ocasión Jesús te está diciendo, hijo, esta invitación es para ti. Si te sientes cargado, si te sientes abrumado, si hay alguna circunstancia que está intranquilizando tu vida, que no te deja vivir la vida a plenitud, nunca, nunca, hermanos, olvidemos que el deseo de Dios, el deseo de Jesús para usted y para mí es que seamos felices. Él lo mencionó en San Juan capítulo 10, versículo 10. Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios no es un Dios mezquino. Dios no es un Dios tacaño, Él no es un Dios que quiera darnos felicidad a cuentagotas o que quiera darnos alegría, tranquilidad y paz solo un poquito, es decir, un poquito de paz y que sufran un poquito también para que entonces aprendan. No, Dios está dispuesto a liberarte, Dios está dispuesto a quitar todas esas cadenas que a veces nosotros vamos cargando, que nosotros mismos las hemos creado, que nosotros mismos nos hemos amarrado en cantidad de circunstancias y Dios hoy te está ofreciendo libertad, Dios hoy te está ofreciendo paz. Dios hoy te está diciendo, mira, el camino correcto es ven a mí y descarga, suelta todo lo que tienes, porque entonces hallarás descanso para vuestra alma. Como dice el material, como continúa diciendo, tal vez en este día nos sintamos deprimidos, abusados, cansados o cargados por algún peso emocional o mental que tengamos que sea producto del pecado.
Quizá como ya lo mencionamos, la razón de tu cansancio sea tu mismo carácter, sea tu forma de ser, esa lucha que llevas con querer cambiar y ser diferente. Seguramente estemos cansados también de caer y caer y caer cada vez en el mismo pecado que tenemos por allá en lo profundo del corazón durante mucho tiempo. Pero yo quiero decirte en esta mañana que el único camino está en venir a Cristo Jesús. El único camino está en venir a los pies de Cristo. No hay más, porque solo Él te puede dar descanso, porque solo Él puede arreglar las cargas que tú estás llevando. Aceptemos la invitación de Dios. En este momento llega a mi mente una ilustración que he usado en muchas ocasiones y que no sé si seguramente ustedes ya la hayan escuchado. Se cuenta la historia que por allá en el campo, en algún lugar retirado, en un camino de esos polvorientos, destapados, iba un abuelito ya avanzado en edad que llevaba un bulto, un costal, no sé cómo decirlo, como ustedes lo entienden, algo pesado, una carga pesada que iba cargando, iba caminando, donde en ese bulto o en esa bolsa llevaba pues víveres para su misma casa, llevaba cargando allí para su hogar. Y entonces cerca de él venía un carro, una camioneta, estaba conducida por un joven que cuando vio al abuelo y vio el esfuerzo, percibió el esfuerzo que el abuelo estaba realizando para cargar esa pesada carga, pues dijo, bueno, voy a hacer la acción buena del día. Y entonces detuvo su carro y le dijo al abuelo, ¿quiere que lo lleve? Y bueno, el abuelo accedió y él le pidió que se subiera al carro en la parte de atrás, en el platón, en la parte de atrás. Y entonces el joven se sintió tranquilo, se sintió feliz de la obra que estaba haciendo porque estaba ayudando a cargar o a llevar la carga de este abuelo que era tan pesada. Así que el abuelo se subió y el muchacho o el joven continuó su camino. Pero apenas unos metros más adelante, él quiso ver que el anciano estuviese bien, que fuese bien en la parte de atrás del carro, y entonces miró por el espejo retrovisor del carro y se dio cuenta o le llamó la atención algo, y es que el abuelo se había subido al carro, efectivamente, estaba allí parado, se estaba con una mano teniendo para no caerse por el movimiento del carro, pero con la otra mano seguía sosteniendo la carga que llevaba, es decir, la seguía cargando. Estaba parado allí, tenido para no caerse, pero la seguía cargando. Y esto, mis hermanos, parece una ilustración sencilla, pero nos dice mucho de lo que nosotros como seres humanos somos. A veces vamos, leemos que el Señor nos dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Y efectivamente vamos a Él. Seguramente nos arrodillamos, oramos, le pedimos a Dios, le pedimos que quite nuestras luchas, que quite nuestras cargas. En teoría depositamos nuestra carga delante de Él, pero luego nos levantamos, nos ponemos en pie para seguir igual de preocupados, para seguir cargando con eso que ya supuestamente hemos depositado en las manos de Dios y seguimos cargando y seguimos allí estresados y seguimos viviendo la vida de la misma manera, seguimos sufriendo por lo mismo. Tú tienes que aprender a creer en Jesús. Si Él te dice, deposita tus cargas en mí, ahora tienes que ir a Él para depositarlas, pero cuando te levantes es que ya te liberaste. Es que eso ya no es un problema tuyo, es un problema de Jesús. Ahora Jesús está cargando tus cargas y tus luchas. Tienes que aprender a descansar. Muchos cristianos hoy día no descansamos sencillamente porque no hemos aprendido a descansar en Dios, no hemos aprendido a descansar en Jesús. Pero si tú depositas tu carga en Él, ya no tienes que cargarla tú. Entonces libérate de eso. Dile al Señor, Señor, quiero vivir el verdadero descanso. Tú me invitas que lo deje en tus brazos, que vaya a ti, que deposite mis cargas en ti. Pues ahora quiero estar tranquilo, quiero disfrutar la vida. Nunca olvidemos, hermanos, repito, que Dios está interesado en nuestro bienestar. Podríamos decir muchas otras cosas más, hermanos.
Pero quiero terminar con este texto de la oración, página 16, el libro La Oración. Dice, cada oración sincera es oída en el cielo. Tal vez no sea expresada con fluidez, pero si procede del corazón, ascenderá al santuario donde Jesús ministra y él la presentará al Padre sin balbuceos, hermosa y fragante con el incienso de su propia perfección. Mis hermanos, tenemos un Dios en el cual hay descanso. En Jesús hay descanso. ¿Quieres descansar? Vayamos a Él y seguramente encontraremos descanso. Cierren sus ojos y vamos a orar. Querido Padre, queremos agradecer tus bendiciones, queremos agradecerte porque nos amas. Hoy, Señor, nos has llevado a meditar en este maravilloso versículo que es una invitación que tu Hijo hizo. Si alguien está cargado, si alguien está apesadumbrado, venid a mí, dice Él, y hallaréis descanso. Pues queremos decirte, Señor, en esta ocasión que quienes estamos aquí estamos cansados, agobiados, estresados, seguramente llenos de dificultades, viviendo alguna crisis que tú conoces. Y hoy, Señor, queremos aceptar tu invitación, queremos ir a ti. Pero en ese ir a ti, Señor, y depositar nuestras cargas pesadas sobre ti, necesitamos también aprender a descansar. No queremos seguir cargando, Señor. Queremos que si tú nos invitas para cargar nuestras dificultades por nosotros, entonces nosotros aprendamos, Señor, a vivir la vida feliz y tranquila sabiendo que tú estás encargado de nuestros problemas. Si alguien está luchando, Señor, con algún pecado, hoy es momento de dejarlo en tus manos y pedirte perdón. Y pedirte también que nos des fuerzas para no fallar más. Si alguien está luchando con su manera de ser, con su temperamento, Señor, hoy es momento para ir a ti y dejar nuestra forma de ser en tus manos. Ayúdanos, Señor, solo tú puedes cambiarnos, solo tú puedes transformarnos. Necesitamos de ti, Señor. Bendícenos en este día, por favor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.